En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la ansia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en breve filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Escuchamos el Evangelio del domingo, aunque hoy celebramos a Santa Inés, mártir. Vamos a ver la llamada de los primeros discípulos del Evangelio de San Mateo. Ya hemos escuchado el bautismo del Señor, no lo escuchamos, pero forma parte también de este Evangelio las tentaciones en el desierto, y justo después, en el inicio de su vida pública, lo primero que hace el Señor prácticamente es esta llamada. Escuchamos. Del Evangelio según San Mateo. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazaret y fue a residir a Cafarnaún, junto al mar en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Estamos en el inicio, como os decía, de la vida pública del Señor, y en este inicio de la vida pública es muy curioso ver cómo todo al principio apunta al ministerio de Juan el Bautista, al testimonio que da sobre el Mesías que va a venir y en torno al bautismo del Señor en el río Jordán. Y cómo poco a poco, según va avanzando en la narración, va descendiendo la figura de Juan el Bautista y va apareciendo la de Jesucristo, hasta que desde este versículo 12 del capítulo 4 de San Mateo, ya el que toma el protagonismo es Jesucristo sobre la acción. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Se cumple, efectivamente, la palabra que dice Juan el Bautista, el mismo anuncio que le había hecho. Es necesario que yo decrezca para que él crezca, es necesario que yo mengüe para que él pueda ascender. Se dice que se retira a Galilea, deja Nazaret y empieza a residir en Cafarnaún, que será como la sede en el Evangelio de San Mateo de las distintas actuaciones del Señor. Y pasa a tierra pagana. Hasta entonces el Señor ha estado, en el desierto, ha estado en el Jordán, ha estado en la parte judía. Ahora pasa prácticamente a la parte pagana y a la parte quizás más cosmopolita de Israel, donde se cumple la profecía de Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los paganos. Y se cumple esta parte de la profecía que me parece muy interesante de Isaías. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. La luz y la oscuridad, si miramos el libro del Génesis, por un lado, la oscuridad es signo del caos, es signo del desorden. Sin embargo, la luz es señal de que hay orden, de que hay armonía, de que hay un fin en todo lo que se crea, en todo lo que se puede ver.
el que se sumerge en la noche, y esto lo vemos por los ritmos de nuestra propia naturaleza, el que vive más de noche que de día, no evidentemente por razones de trabajo, sino por otro tipo de razones, al final lleva una vida ciertamente desordenada, no lleva una vida conforme a su humanidad. Esto lo vemos desde el plano natural, pero también se nos indica esto desde el plano sobrenatural, que el Señor ha venido precisamente a dar orden a nuestra vida, ha venido precisamente a dar luz en medio del caos. De hecho, esta es la profecía que cantamos, que rezamos mucho durante el tiempo de la Navidad. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. Y la luz precisamente es el mismo Jesucristo. Si recordáis, en el Evangelio de San Juan, cuando el Bautista habla, dice: yo no soy la luz, sino que soy el testigo de la luz, soy el testimonio de la luz. ¿Por qué? Porque la luz es Jesucristo. Y Juan el Bautista simplemente es participación de esa luz. Siendo participación, es testimonio de Jesucristo, como así los santos. Los santos participan de la santidad de Dios, como así también nosotros aspiramos un día a participar, de esa santidad, y siendo partícipes de la santidad de Dios, damos testimonio ante los demás. Con respecto, es un evangelio corto, pero donde se condensan como tres momentos: el traslado del Señor, digamos, como ese camino que hace, el cumplimiento de la profecía, entonces, y después pasamos al anuncio, eso que contemplamos en el tercer misterio del Rosario, los misterios luminosos, el anuncio del reino de Dios y la invitación a la conversión, y finalmente el llamamiento de los primeros discípulos. En cuanto al momento central, porque diríamos que esto tiene como el inicio en la situación local, el final en el llamamiento, y en el centro la llamada a la conversión. Es el núcleo del Evangelio de este domingo. Convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué? Porque lo de antes es una preparación para ese comienzo del reino de Dios, y lo que sigue será la extensión del reino de Dios. Toda la predicación de Juan el Bautista ha sido esa preparación para la llegada del reino, que es el mismo Jesucristo, que es la predicación de la buena noticia, iniciada evidentemente aquí, y por supuesto también iniciada en la Iglesia, que un día llegará a su consumación definitiva con la segunda venida del Señor. ¿Cuál es el mensaje? Convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. El verbo convertirse, conversión, se suele expresar de dos maneras distintas en griego: epistrefen y metanoia. Los dos verbos van apareciendo en distintos pasajes del Evangelio de San Mateo y también de San Marcos. Y ambos revelan los dos aspectos que tiene la conversión. Por un lado, la conversión de la mente, es decir, pensar según Dios, no tener una mentalidad mundana o pagana, sino tener la mente de Dios, los pensamientos, el criterio del Señor, su discernimiento. Y por otro lado, conversión del corazón, volver la cara a Dios. Y son dos aspectos que son indisociables, porque la conversión no es cuestión solamente mental, pero tampoco es cuestión solamente afectiva. Son dos cosas que van un poco de la mano. Y este es el mensaje continuo. Tenemos que convertirnos porque el reino de los cielos ya ha llegado. No tenemos que esperar otras revelaciones, no tenemos que esperar otros momentos, sino que ya la revelación se ha dado, y se ha dado plenamente en Jesucristo. Y como digo, comenzamos con la fase final, que es el llamamiento de los primeros discípulos. La extensión del reino supone la invitación a personas para que colaboren en esta tarea. Es, yo creo, que lo más precioso que ha podido hacer el Señor, que podría habernos redimido de múltiples maneras, pero ha querido elegir colaboradores, fieles discípulos suyos, que sean corredentores con Él. Esta palabra quizás es un poco fuerte, sobre todo para los que no son católicos, decir corredentor. ¿Cómo uno va a colaborar con la obra de Cristo si es humano, si es indigno, si es pecador? Pero es que el Señor así lo ha querido, porque el Señor se ha querido servir de mediaciones humanas y falibles. Lo vemos cuando el Señor elige aquí a los primeros discípulos, y luego en el capítulo, si no recuerdo mal, el capítulo 10 de San Mateo, cuando elija a los 12. El Señor elige a 12 precisamente, lo escuchábamos estos días en el Evangelio de San Marcos, para asentar la iglesia sobre esas piedras, como estaba asentado el antiguo pueblo de Israel sobre las 12 tribus.
Entonces, dentro de este llamamiento a los primeros discípulos, esta llamada se cuenta en distintos momentos y en distintos evangelios. En concreto, lo propio de San Mateo, si lo habéis escuchado antes y si lo volvemos a leer, es como la prisa que hay en responder. Es una invitación a la que hay que responder enseguida, no puedes tardar, no puedes aplazar la respuesta. Se nos dice que Jesús, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés. Les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. En el capítulo 8 de San Mateo, el Señor hablará de las condiciones de su seguimiento. Si recordáis, se van acercando distintas personas y le dicen: Señor, quiero seguirte, pero déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero déjame despedirme de mi familia. Vamos a ver en esta ocasión cómo estos hombres no posponen el seguimiento del Señor, sino que lo ponen en la cúspide de su corazón y en la cúspide del amor. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos al instante, en el momento, dejaron las redes y lo siguieron. Porque a veces lo que nos puede pasar, o el peligro que podríamos tener, es querer seguir al Señor, pero de manera parcial. ¿Qué quiere decir esto? Si os fijáis, los apóstoles, futuros apóstoles, ahora discípulos, dejan las redes a un lado y se van tras el Señor. Dejan lo que es su oficio y la seguridad económica. Por un lado, su oficio. ¿Qué quiere decir el oficio? Lo que ellos saben hacer, lo que ellos han hecho durante toda la vida. No necesitan una instrucción nueva, no necesitan una formación, sino que eso es su día a día, por la mañana, por la noche, a pescar, a ganarse el pan y llevarlo a casa. Ahora el Señor les pide un acto de confianza, dejar su zona de confort, esto que está tan de moda decir, dejar su zona de confort para sentarse en el corazón de Cristo, en su voluntad, en lo que Él quiera. Esto yo creo que es lo más complicado de ser cristiano. Hablaba con una persona y le decía: lo malo de ser cristiano es que no todo depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, podemos programar, saber qué es lo que va a suceder de nosotros, cuándo vamos a tener consolaciones en la oración, saber cuándo vamos a pasar los momentos más difíciles de nuestra vida, pero el ser cristiano es una auténtica aventura, como lo vemos aquí en los apóstoles. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Yo me imagino que estos dos, cuando lo escucharan, fliparían, pero claro, el Espíritu Santo es derramado en ellos para poder responder con prontitud, porque lo propio del enamorado, lo propio del amigo, es no tardar en la respuesta. Cuando tú quieres mucho a una persona y te pide un favor o te pide ven, no tardas en ir, sino que vas enseguida. Esto se ve mucho en los adolescentes, cuando entre ellos se llaman, ven aquí, escucha, tardan 2 segundos. Así lo vemos con ellos. Tuvo que impactarles tanto la presencia del Señor que enseguida dejaron las redes, porque en otros evangelios a lo mejor colocan alguna escena previa, algún discurso. Así lo vemos en San Lucas, cuando nos coloca la pesca milagrosa y Pedro, después de aquello, le dice: Señor, ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. Pero aquí es que al Señor no ha dado tiempo a hacer prácticamente nada, pero con su presencia y con su palabra, deja las redes y los siguen. Sabemos por el Evangelio de San Juan que no es solamente la presencia, sino que algunos de estos primeros discípulos habían sido discípulos de Juan. Habían contemplado al Espíritu Santo bajando en forma de paloma sobre Jesús y habían escuchado ya la voz del Padre. Pero una cosa no quita la otra, el impacto que tendría que tener la palabra del Señor en ellos. Porque lo propio de la palabra del Señor es que crea aquello que dice, aquello que significa. Por tanto, la invitación al seguimiento provoca discípulos, si el hombre así lo acepta desde su libertad. Vemos, por tanto, que abandonan la seguridad de su trabajo, de su labor, la seguridad de lo que se viene a hacer. Y por otro lado, la seguridad económica, porque con el oficio se llevan un beneficio. A veces el apoyo en el dinero o el idolatrar el dinero es lo que puede hacer perder nuestro corazón. Esto se ve enseguida con el tema
por ejemplo, de las herencias. Muertos los padres, con el dinero solo de por medio, los hermanos discuten entre sí. Pues estos hombres renuncian a sus bienes, renuncian a su seguridad laboral, a lo que sabían hacer, a su oficio y, bueno, inician esta aventura de manos del Señor. Siguió caminando y vio a otros 2 hermanos. Y llegamos quizás a la parte más fuerte del seguimiento. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. La frase es exactamente o casi exactamente igual. ¿Por qué? Se nos dice antes, ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Y aquí se añade una cosa nada más. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. ¿Qué es lo fuerte? Os decía, esto es un poco fuerte. Para un judío, para nosotros la familia yo creo que es importante. Quizás en nuestra sociedad cada vez menos, porque vemos con mayor preocupación el ataque que sufre la familia. Pero para un cristiano la familia es importantísima. Pero esto es heredado también del mundo judío, donde la familia es de capital importancia. Y la familia en sentido amplio, no solamente padre, madre, hijos, sino padre, madre, hijos, abuelos, tíos. O sea, hay un concepto de familia quizás mucho más relevante incluso que en el mundo cristiano. Entonces, dejar al padre es dejar a la familia en la estacada. Además, dejar al padre significaba que era un oficio, un negocio familiar. Os recomiendo, sé que sobre esto quizás hay controversia, la serie de Chosen que han sacado ya en español, porque creo que lo comenté en un vídeo. En una convivencia de sacerdotes vimos 2 capítulos, uno referido a este evento, al llamamiento de los primeros discípulos, y otro capítulo que es el de las bodas de Caná. En el de la llamada de los primeros discípulos, aparece el padre de los Zebedeos, y aparece con ellos repasando las redes, tal y como se nos dice en el Evangelio. Y cuando el Señor los invita a su seguimiento, es muy fuerte porque ellos dicen, Padre, podemos ir, algo así, ¿no? Y el Padre les dice una frase que es tumbativa. Llevamos esperando siglos al Mesías y ahora os va a importar dejar a vuestro padre aquí o que vuestra madre esté con la comida preparada. Id, que llevamos esperando mucho tiempo al Mesías. A ver, esto es algo muy bonito, quizás es un poco teología ficción y no tiene nada que ver con la exégesis del pasaje, pero es pensar que en la época en la que Jesús se encarna, no solo había gente con una concepción quizás torcida del Mesías, de su identidad, de lo que tenía que hacer, una especie de liberación política, de liberación, bueno, ya sabéis, sino que también había, y esto lo vemos en Simeón, Ana, en los pastores, en los mismos Isabel y Zacarías, judíos devotos, piadosos, que esperaban al Mesías que les iba a liberar del pecado, a este sol que vendría en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, como dice la profecía de Isaías. Por tanto, que le pidamos al Señor no posponer su llamada y que tampoco nos dé miedo el perder la seguridad económica, la seguridad laboral, la seguridad de nuestras propias fuerzas, incluso la seguridad familiar, que quizás es lo más difícil de dejar, sino asentar nuestra fe sobre el Señor. Esto no quiere decir que todos nos hagamos monjes y frailes y todo eso, sino lanzarnos a la santidad, que no nos dé miedo seguir la llamada de Jesucristo y ser verdaderamente cristianos. Y, por supuesto, los que habéis recibido la vocación a la consagración especial, no ir a seguir al Señor con las redes, ir a seguirlo con medias tintas, sino dejarlo todo, porque eso es un esfuerzo cotidiano, no solamente de un momento, y seguirle al Señor para alcanzar mayor perfección cristiana. Pues nada más, que paséis todos un feliz domingo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.